el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 2 versículos he leído. La Biblia habla sobre el mundo espiritual. Yo antes de conocer al Cristo y recibir la salvación, era un ignorante sobre el mundo espiritual. Vivía solo conforme a mis pensamientos, mis sentimientos. En mí no había una fuerza espiritual, sino yo solo podía sentir mucha fuerza de los pensamientos y los sentimientos. Ya que llevo bastantes años en Cristo Jesús, a veces trato de acordarme cómo yo era antes del Cristo en mi vida. Porque siendo muy joven, yo recibí la salvación de 15 años de mi vida. Entonces, 15 años yo viví sin Cristo. Luego, muchos años, más de 41 años en Cristo Jesús. Ya que demasiado temprana de mi vida yo recibí la salvación, ya mi memoria, como yo era antes del Cristo, poco a poco se va borrando. Solo algunas anécdotas, algunos episodios que marcaron en mi corazón alguna línea, yo puedo acordarme. Pero cuando yo trato de acordarme cómo yo era antes del Cristo, yo un día pude ver unas cuantas fotografías del pastor Oxupar. Cuando el pastor Oxupar vivía en la ciudad de Daejeon, es la tercera ciudad más importante de Corea del Sur. Aún el pastor Oxupar no llevaba una agenda tan recargada como hoy en día, por más que en aquel tiempo también estaba muy ocupado. Pues podía tener un poco más de acceso hacia la vida privada del pastor Oxupar, entrar a su casa, su sala, a veces hasta en la mesa de la familia del pastor Oxupar, sentarme, comer juntos y ver algunos álbumes que estaban puestos en la biblioteca del pastor Oxupar. Ahí yo, abriendo álbum, podía ver muchas fotografías muy viejas de la vida del pastor Oxupar. Había unas cuantas tomas que él se había tomado antes de ser salvo. El pastor Oxupar, de 19 años de su edad, conoció al Cristo antes de 19 años de la vida del pastor Oxupar. Al ver, son fotografías muy valiosas para los miembros de nuestra misión, pero pude notar una diferencia en el rostro del pastor Oxupar cuando él era un adolescente sin Cristo. En su rostro yo no podía sentir la paz, la justicia que en el rostro del pastor Oxupar, desde cuando yo lo conocí, pude ver, pero al ver sus rostros antes de 19 años de edad, tenía rostro de un adolescente normal. Se veía bastante inquieto, hasta los brillos, que el brillo de sus dos ojos se veía distracción. Entonces, al observar bien el pastor Oxupar, o sea, el hombre natural del pastor Oxupar era así, como cualquiera, como uno de nosotros, un muchacho,
un simple muchacho distraído, con muchos pensamientos, con muchos deseos. Pero en su álbum yo pude ver una línea que marca un antes y después. Después de haber recibido la salvación, hasta su rostro se veía diferente. Una calma, una paz, una luz. Entonces la mayoría de fotografías de él tenía relación con algún seminario, estudio bíblico, dirigir la gente o leer la Biblia. Incluso él sabe tocar acordeón, él cómo dirigía culto de niños. Entonces en su rostro podía notar la diferencia. Un día mi madre ya es una hermana en Cristo Jesús, pero antes de que ella aceptara a Jesucristo como Señor, como Salvador, su tiempo pasado. Un día ella estaba viendo, yo tenía costumbre de comprar calendario de nuestra misión. Hasta ahora la misión en Corea del Sur cada año nuevo prepara calendario, agenda de la misión. ¿Qué pasa? En mi casa había un calendario de aquel año. En un mes, una fotografía muy grande del rostro del pastor Oxupar. Entonces mi mamá me dijo, hijo, sí mamá, tu pastor tiene un resplandor. Entonces estoy transmitiendo como mi mamá, tal como me había dicho. Él tiene un resplandor. Resplandor, mamá. No, hijo, tu pastor es diferente. Yo veo luz en esta persona. Mi madre en aquel tiempo ni siquiera cristiana era, pero percibió algo. No, tu pastor tiene resplandor. Como digo, no te puedo explicar, pero hay una luz en su rostro. Yo también trato de acordarme cómo era yo. Desde mi punto de vista, yo mismo siendo yo mismo, trato de acordarme de mi propia persona, como yo era. No me recuerdo que en mí había una reacción espiritual. Sí, había reacción espiritual, pero muy, muy levemente. Pero más que una búsqueda o una reacción espiritual, en mí yo me recuerdo muy bien pensamientos y sentimientos. Y también el fondo de aquellos pensamientos y sentimientos siempre eran oscuros. Inseguridad, desesperanza. Entonces, en mi corazón no había una luz, no había una orientación, no había una fuerza positiva y benigna para protegerme de diferentes tentaciones. O sea, yo estaba totalmente desprotegido ante cualquier tentación, cualquier seducción. En mí no había defensa contra aquella potestad. Pero desde cuando Cristo llegó a mi persona, muy a menudo yo expreso de la siguiente manera. Una época nosotros hemos vivido en que veíamos televisión solo blanco y negro. Pero a partir de un tiempo señalados, decía ahora va a cambiar el sistema de televisión, de blanco y negro se va a convertir en colores. En ese momento, toda la imagen que se veía blanco y negro, de repente se colorearon y me causaba un impacto. Eso es lo que ha sucedido en mi vida.
Cuando Cristo llegó a mi corazón, mi vida comenzó a tener color. Anteriormente solo era blanco y negro. No había esperanza. Entonces, el hecho de recibir la salvación, aceptar un hombre naturalmente es pecador, aceptar al Cristo, luego nacer de nuevo, recibir el perdón de los pecados, es equivalente de ser iluminado. Una iluminación en medio de mi alma oscura. Mi espíritu muy oscuro. Es muy semejante al acto del primer día de la creación del libro de Génesis capítulo 1. Dice, Dios hizo a los cielos y la tierra. ¿Qué pasa? En el versículo 2, la tierra estaba vacía y desordenada, y muchas tinieblas sobre el abismo. En el versículo 3, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Exactamente igual que aquella escena. La tierra sola, pero vacía, desordenada, nada de vida, nada de energía y muchas tinieblas sobre el abismo. Y además, según el versículo 3, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, quiere decir que la tierra podemos ubicar en la profundidad de muchas aguas. La tierra estaba en la profundidad de muchas aguas. Imagínense, aunque ahora el sol está tan fuerte, pero en la profundidad de muchas aguas, la luz muy difícilmente alcanza. Hay una densa oscuridad, pero antes de la creación del sol, la densidad de las tinieblas, ¿cuántas eran? Entonces, la tierra vacía, o sea, nada de vida, desordenada, y muchas tinieblas sobre el abismo. Me da a entender sobre espera del planeta de Tierra, había muchas fosas, abismos. Entonces, en aquella parte de fosas, grandes tinieblas. Exactamente mi vida era así, sin vida. Sin vida. Hasta ahora a mí me cuesta trabajo para entender al ver a alguna persona que cree que la vida está llena de esperanza. Yo no encuentro ni siquiera un poquito, un punto, ni siquiera un poquito del punto de empatía. Porque yo nunca sentí antes de recibir la salvación la vida llena de color de esperanza. La vida no tenía sentido para mí. Nunca sentí la vida es hermosa, sino la vida para mí es asquerosa. Yo para que nací, en mi corazón había un rencor, resentimiento. ¿Por qué yo nací? ¿Quién me trajo a esta maldita vida? Si alguien no me hubiera traído, ni siquiera existiría, entonces yo no estaría sufriendo. Pero ¿quién me trajo a esta vida, maldita vida? Esta horrible sociedad. Aquí no hay justicia, aquí no hay igualdad. Corrupciones heredadas.
heredadas, no sé, desde cuántas generaciones atrás. No hay justicia. Alguno dice, justicia, se equivoca del lugar. Lamentablemente no estamos en un lugar donde realmente exista justicia. No hay justicia, no hay igualdad. Solo menosprecio, discriminación, racismos. Es una realidad del mundo nuestro. Mi corazón era así. Cuando era muy niño, aún en la televisión coreana no tenía su función 24 horas de función, sino hasta, según mis recuerdos, hasta 10 de la mañana, no me acuerdo, desde 5 de la tarde hasta la medianoche. Ahora ya 24 horas. Entonces, para ver televisión, además, yo era de tiempo que aún no existía el video. Entonces, televisión, ni siquiera tenía tiempo de ver televisión, pero los días que podía ver un poco más televisión, día domingo. El domingo muy temprano de la mañana había programa infantil y pasaba algunos dibujitos, película de Walt Disney de Estados Unidos. Entonces, al ver esa serie, a mí me gustaba, porque según aquellas series norteamericanas, me causaba ilusión, como en Estados Unidos existiera felicidad. Y al verlo, esos niños, yo los tengo envidia. Mira dónde vive. Todo se presenta muy bonito y puro, sin pecado, sin mancha. Entonces, estoy arrepentido porque yo nací en Corea, porque mis padres eran coreanos. Yo hubiera nacido en Estados Unidos, como igual que aquellos niños, sin preocupación, felicidad. Así, mira, casa tan bonita, también el medio ambiente de cada barrio. ¡Wow! Es un paraíso, pero donde yo vivo, casita y casita, pegadita, 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 se oye la conversación de los vecinos, hasta pelea y discusión. En aquel tiempo la economía del país Corea del Sur no estaba tan buena. Entonces, en mi corazón, quería entrar a mi corazón una ilusión. Creo que Estados Unidos es un paraíso. Esto a alguna persona todavía influencia con sueño americano. Ese sueño es irreal, simplemente es sueño. Viven con mucha dificultad en aquella tierra. Entonces, en mi corazón no había esperanza. Dios dijo a la tierra oscura, para poder ordenar un lugar, ¿cuál es lo primordial? Primero, la luz. Mientras tanto que esté oscuro, no se puede arreglar. Ustedes no han hecho limpieza en sus recámaras, en sus casas. En una noche, mientras tanto que no hay luz, hay un apagón. ¿Qué puede hacer? Con linterna puede hacer limpieza. No se puede. Apenas puede recoger la escoba y recogedor sería nada más. Para poder ordenar un lugar caótico, se necesita primero una luz. Entonces, todas las cosas ocultas lleguen a ser manifiestas. Cuando todo se manifiesta, aunque esté desordenado, ya me da fuerza para poder ordenarlo. La basura, recogerla en el basurero. Lo que no es basura, en su lugar propio, ordenarlo. Y Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. Dice la Biblia, era bueno para los ojos de Dios. ¿Qué fue bueno para los ojos de Dios? La luz iluminó
iluminó a la tierra bajo muchas tinieblas. Se descubrió el desastre, se descubrió el caos. Aún estaba desordenado, pero por lo menos se manifestó tal como cual. Dios dijo, bueno, es muy bueno. Entonces, nuestro Dios es muy diferente que nosotros. Él, como ordenaba la tierra, de la misma manera ordena la vida de una persona bajo la potestad de las tinieblas. Primero, cuando Él ilumina con su luz, Él hace manifestarse todos los ocultos. Nos da pena, nos da vergüenza. Es equivalente de ser encontrados desnudos. ¡Ay, me da pena! Para mí, causa de pena. Para Dios no es causa de pena. Para Dios es bueno. Era bueno. ¿Por qué era bueno? ¿La tierra era tan excelente? No. Estaba desordenada, vacía, pero se manifestaron tal como cual. ¡Qué bueno! Luego Dios empezó a ordenar durante 6 días. Finalmente, la tierra vacía y desordenada, en el 6º día se vuelve en un paraíso, llenas de vida, de color verde, cubierta el planeta Tierra de diferentes especies de seres vivos. Muy hermoso. Una persona, el hecho de recibir la salvación exactamente igual que esa escena. Cuando la luz del Señor ilumina en medio de muchas tinieblas. Mientras tantos que yo estaba bajo densa tiniebla, nada podía distinguir. Ni siquiera que la derecha, la izquierda, adelante, atrás, no hay manera de distinguir. Pero ¿qué pasa cuando la luz a mí me ilumina? Primero, la luz prevalece y quita aquella tiniebla. Se va la ignorancia. Entonces, la escena del primer día de la creación también se puede personalidad en la vida de alguna persona. Sucede. Apóstol Pablo, en el libro de Hechos capítulo 9, era Saulo del Tarso de Cilicia. Él fue formado por el judaísmo de la línea farisaica. Él creía los rumores, la noticia que llegaba a su oído es mentira. Como un carpintero nazareno de tierra de Belén, ¿eres el único hijo de Dios? Dios encarnado, no. Es blasfemia. No sé qué clase de gente, qué clase de paisanos míos. Yo creo gente de deficiencia intelectualmente. Por eso se deja dirigir a ellos con esa tonta historia. Él no creía, porque él estaba bajo densas tinieblas, tratando de establecer su propia justicia según las obras de la ley de Moisés. Un día, Saulo del Tarso recibió una gran autorización porque él era muy reconocido en la sociedad judía entre el grupo élite. Entonces, los sumos sacerdotes a él le autorizaron para poder arrastrar los discípulos de Jesús de Nazaret que se encuentran en Damasco. Entonces él tenía poder, entonces tenía respaldo
de los principales de la sociedad judía con algunos soldados armados, con buen número de personas, se dirigía a Damasco. Cuando él estaba muy cerca de ciudad Damasco, era pleno día. Aunque estaba bajo la luz, pero su corazón no estaba bajo la luz, sino bajo densa tiniebla. De repente, desde el cielo, a él le iluminó una luz con estruendo. Entonces los acompañantes solo oyeron estruendo. Ese estruendo está tronando el cielo, pero con una luz. Todos se cayeron al piso. Mientras tanto, los acompañantes de Saulo solo oyeron estruendo nada más. Estaban muy asustados, pero una luz de parte del Cristo al corazón oscuro del apóstol Pablo. Él vio luz. Al principio no pudo ver, adentro de luz hay alguien. No pudo ver, solo sonaba: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo estaba atónito. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué yo oigo hablar a alguien en medio de la luz? Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? La voz se viene de arriba, supuestamente la voz de Dios. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices que yo te persigo? Yo hago todo esto por amor de ti. ¿Quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Imagínense el susto, el impacto que en aquel momento el apóstol Pablo sintió. Entonces, fuerte impacto. Entonces, ¿cómo? Jesús de Nazaret, ¿ciertamente eres Cristo? Según libro de Malaquías, súbitamente os vendrá el Señor, vuestros a quien esperas. Entonces, tú eres realmente el Señor nuestro, la esperanza de Israel. Exactamente es lo mismo. ¿Qué pasa? La luz del Señor, cuando ilumina el corazón oscuro de una persona, ¿por qué está confuso? ¿Y por qué está confundido? Porque está en ignorancia. Romanos capítulo 6 que dice: consideraos muertos al pecado, vivos a la justicia. Entonces la palabra considerar, una nueva manera de considerar sobre diferentes conceptos. Entonces, tener la fe es un descubrimiento. O sea, tener el descubrimiento es equivalente de ser iluminado. En medio de la ignorancia, en medio de la oscuridad, ser iluminado, descubrir lo que es la verdad. Desde aquel momento esa persona jamás puede volver al tiempo pasado de la ignorancia. Luego de conocer lo que es la verdad, nunca más puede volver al tiempo de la ignorancia. Nunca más puede dejarse dirigir gente que le manipula. Luego de conocer la verdad. Por eso la Biblia dice: consideraos. Entonces, tener el entendimiento, luego como resultado de un entendimiento, tener la fe. Tener fe en aquel conocimiento veraz, lo que es la fe. Es equivalente de considerar o
también se puede decir conceptualizar bien cada concepto. Somos muy bombardeados, influidos por la obra maligna de Satanás. Muchos conceptos de vidas que nosotros llevamos en diferentes aspectos son conceptos distorsionados. ¿Por qué nos choca fuertemente al oír que una persona realmente cree en Jesucristo, el perdón que hay en su nombre, ya no es pecadora justa? Cuando yo por primera vez oí esta pregunta, ¿eres pecador o justo?, yo de forma natural le contesté, yo soy pecador. No es que yo haya cometido algún crimen contra Constitución o leyes penales, pero según mi conciencia, yo soy pecador. Entonces, el amigo mío de mi aula de escuela, quien me hacía preguntas, al principio de una forma natural le contestaba. Luego en mi corazón me surgía un poco de molestias. ¿Por qué me dice que soy pecador? ¿Acaso él no lo es? Entonces, finalmente yo le pregunté, amigo, un momento, entonces tú no eres pecador, ¿por qué tú hablas tanto del pecado? Como tú estuvieras excluido del pecado. Tú me dices pecador, 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 pecador. Sí lo soy, yo acepto, soy pecador. Entonces tú no eres pecador. Luego, ¿cómo me contestó? Yo no lo soy. ¿Qué dijiste? ¿Qué eres entonces? Yo soy justo por la fe en Cristo Jesús. ¿Justo? Este loco lavado del cerebro, de verdad. En mi corazón me subía el coraje de ver. ¿Cómo? ¿Eres justo? Sí. Entonces tú no pecas. Tú no pecas. Aunque no pequemos algo muy grande por nuestra edad, somos adolescentes, pero en tu conciencia, contra tu conciencia no cometes errores, no te fallas, no cometes algunos pecados. Bueno, yo no estoy exento de eso. Entonces tú no eres pecador. Lo eras. Lo era. ¿Qué me quiere decir? Ahora no lo soy. Tú no eres pecador. Ya me daba ganas de pegarlo, de verdad. De verdad. Me daba ganas de darles. Entonces, ¿cómo? Déjame en paz. No me molesta más. No quiero hablar más contigo. En mi corazón. Es un psicópata, de verdad. Todos los días él me provocaba. Quería hablar conmigo. Ya yo me harté de él, no quería hablar. Hablaba conmigo, hablaba conmigo, hablaba conmigo. Yo comprendo muy bien de esta situación. Luego, más adelante, yo también me convertí en cristiano salvo. Igual a mi amigo, yo creí, sigo creyendo. No soy pecador, soy limpio, soy justo por la sangre de Cristo. Al momento de predicar el evangelio se repetía la historia. Un día en mi escuela yo estaba compartiendo con un amigo mío, Cristo murió por nuestro pecado, Él limpió toda nuestra maldad por su sangre, por lo tanto tú si realmente crees en Él, ya tú no eres pecador, bíblicamente eres justo. Estuve compartiendo con un amigo mío, de repente detrás de un compañero, yo no sabía que él me estaba escuchando, se paró y levantó la silla sobre su cabeza y luego quería golpear a mi cabeza. ¿Qué dijiste, psicópata, que tú eres injusto, mentiroso y quería romper a mi cabeza? Entonces, un momento. Y detente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo, de pasadito, y me senté aquí, aunque no te diste cuenta, yo te estaba escuchando. ¿Qué estaba diciendo a nuestro amigo? Tú eres justo, yo me congrego en una iglesia, yo voy a ser sincero contigo, yo soy pecador. Todos los días confieso mi pecado, pido el perdón de los pecados. Dijiste que tú no eres pecador.
Un momento, amigo, un momento. Aguanta, calma. Escúchame un poco, creo que agarraste un mar entendido. Después de un año, ese amigo también recibió la salvación. Al momento de recibir la salvación, yo le estaba esperando afuera, porque en una sala con un hermano quien le atendía, en el lugar privado estaba compartiendo el evangelio. Luego se abrió la puerta. Ya terminó. Aún me recuerdo su semblante. Al salir una luz en su cara, dos ojos llenos de lágrimas. Amigo Shin, sí, ahora te comprendo. Yo tampoco tengo pecado. Ya fuiste. Ya fuiste. Ya me comprendes perfectamente. Yo tampoco tengo pecado. Mis pecados me son perdonados por el nombre del Señor Cristo. Cuánta felicidad a mí me causa. Estoy muy acostumbrado de que la gente me critique, se burle de mí, señalándome, decirme loco, psicópata. Porque recibir la salvación es equivalente de ver la luz en medio de tinieblas. Una luz, como apóstol Pablo. ¿Cómo? Entonces, ciertamente, esa secta, Jesús de Nazaret, es nuestro Cristo. Un fuerte impacto. ¿Hasta qué grado? Él quedó ciego. Durante 3 días y noches, cuando una persona psicológicamente recibe fuerte choque, pierde razón. Durante 3 días y noches él nada pudo ver. Fuerte impacto. Su cerebro, su corazón se volvió caótico. Todo lo que él creía bien, ya nada es bien, es mal. Todo lo que él creía recto, nada es recto. Entonces él estaba confundido. Después de 3 días, equivalente de pastor de la congregación en Damasco, Ananías, por la guía del Espíritu Santo, visita a Saulo, donde estaba Saulo posando, lo visita, ora por él, comparte a él qué pasa. Su corazón, que estaba totalmente revolcado, poco a poco empieza a ordenarse. Ciertamente Jesús de Nazaret es el Cristo. Luego apóstol Pablo, su propia experiencia, como lo describió en 2 de Corintios capítulo 3. Si el evangelio de la salvación estaría oculto a alguna persona, está oculto a quienes se pierden. Pero ¿quiénes los que se pierden? Los que desobedecen al santo evangelio del Cristo. Luego él citó el acto del primer día de creación del libro de Génesis capítulo 1. En medio de las tinieblas, Dios que dijo, fuera luz, resplandeciera luz. Y se resplandeció. Las tinieblas no pudieron prevalecerla. De la misma manera, la luz del santo evangelio que había en el rostro del Cristo iluminó en medio de nuestro corazón. Entonces, apóstol Pablo, aquella primera luz en el primer día de la creación, comparó con la luz del evangelio que había en el rostro del Cristo. Entonces, el hecho de recibir la salvación, en algún sentido, es ser iluminado. Una persona cuando llega a ser iluminada con un conocimiento, mientras tanto que muchas personas están en ignorancia, nunca más él puede volver a su estilo de vida anterior.
Por ejemplo, un italiano, Galileo, quien inventó telescopio, era óptico. Su especialidad es tratar lente. Pero un día él inventó telescopio. Entonces luego llegó a su hábito con telescopio ver cualquier cosa. Cualquier cosa con telescopio quería observar una imagen de distancia, se viene delante de él, muy grande podía ver. Un día, ya que Italia avanzó bastante, fabricación del barco, viaje marítimo. Entonces uno de sus hábitos con sus inventos ve el mar, playa, el mar desde la ventana de su casa. Y también cada barco que se embarca y luego comienza a viajar. Un día Galileo encontró algo. Mientras tanto que el barco se distanciaba del puerto, según su lógica humana, si planeta de Tierra realmente fuera recta, por más que se distancia, mientras tanto que se vaya lejos, su imagen debe irse solo achicándose nada más, si fuera recta. Pero mientras que él estaba observando, cuanto más el barco se alejaba del puerto, y tanto más la parte inferior del barco comenzó a hundirse poco a poco. ¿Y qué pasa? Y parte, o sea, abajo del barco, poco a poco se hunde en el mar. Luego, finalmente, hasta la punta del velo. Entonces le vino una idea. ¿Esto qué significa? ¿Cómo hasta ahora nosotros hemos sido educados? Si el planeta Tierra fuera recta, luego, cuando llega hasta cierta distancia, hay un horrible abismo y caída. Si fuera así, el planeta de Tierra realmente fuera cuadrángulo, por más que el barco se vaya, cuanto más se aleje, pero jamás, poco a poco podría hundirse, sino solo su imagen achicarse hasta que con telescopio ya no puede ver más. ¿Pero qué sucedió? La parte inferior del barco poco a poco comenzó a desaparecerse, hundirse. ¿Y qué pasa? Cuando se iba más, finalmente ya no se veía nada. Entonces él empezó a razonar. Entonces el planeta Tierra no está recta. Es una esfera, es un círculo. Poco a poco va. Pero la ciencia, ya que aún no estaba desarrollada, algo que no podía encajar muy bien, si fuera redonda, ¿por qué no se resbala? ¿Por qué no se resbala? Aún no descubrió la gravedad. Aunque aún le faltaba piezas de aquel rompecabezas para poder conceptualizar científicamente, sin alguna duda, pero por lo menos él se convenció, el planeta de Tierra no está recta, es un círculo. Más adelante pudo descubrir por qué si el planeta de Tierra si fuera redondo, ¿por qué no se resbala? Por la ley de gravedad. Porque la Tierra jala todo lo que está sobre la superficie por la fuerza de gravedad. No puede separarse, no se resbala. Entonces él, por esa razón, empezó a divulgar a muchas personas. Es que la Tierra no está recta, no está recta. Lógicamente la Tierra tiene que ser redonda. Pero en aquel tiempo eso no fue aceptado como un descubrimiento científico, sino como secta. Enseñar una doctrina falsa. Él fue acusado ante Inquisición. Entonces, lo que se llama Santa Inquisición, yo no quisiera llamarlo Santa Inquisición, maldita Inquisición. Entonces. Mala Inquisición. Bueno, ante inquisidores. Entonces, en ese tribunal, ante inquisidores, estamos hablando de cientos de años atrás,
cuando no existía ni siquiera la primera letra del derecho humano. Si no contesta conforme a la doctrina católica, te mata. No solamente te mata, te tortura. Entonces él tuvo mucho miedo. Tú retracta tu idea que estaba compartiendo la gente. Bueno, yo retracto. Me equivoqué. Estuve equivocado. No, la tierra no está redonda, sino recta. Solo yo estuve un poco mal, no estuve en un buen estado de salud. Bueno. Entonces lo retractó oficialmente ante el tribunal de Inquisición. Fue salvado. Al momento de salirse del juicio, él dijo una palabra, llegó a ser un dicho mundial hasta hoy en día. A pesar que como me diga, la tierra es redonda. Esto llegó a ser un dicho. Una persona, después de conocer la verdad, por la amenaza, por el miedo, momentáneamente puede mentir, puede retractar. Pero desde su corazón nunca puede retractar. Bueno, yo supuestamente retracté mi palabra, pero por miedo. Pero lo que yo vi, y lo que yo veo, lo que yo conozco, no puedo retractar. A pesar que como me diga, quién me diga, cuántas personas me digan, la tierra está redonda. Llegó a ser un famoso dicho hasta hoy en día. A veces usamos esta frase cuando queremos decir algo. Tú con un dedo trata de tapar el sol, no se puede. Bueno, con tus dedos, el sol ya que está lejos, yo puedo taparlo. Ya el sol ya no se ve antes. Pero el sol no está ahí. Todo el mundo está viéndolo. Yo con un dedo mío logré taparlo, ya el sol se fue, ya no está ahí. Solo yo no lo veo, todo el mundo está viendo el sol. De la misma manera, recibir la salvación es equivalente de ser iluminado por Dios. Luego, ¿qué le sucede? Según la Biblia, el concepto, el justo, ¿a quién la Biblia llama justo? El que solo haga el bien, nunca cometa el mal. La Biblia dice, tal clase de justo no hay uno, ni siquiera uno, dice. La Biblia dice, no hay carne que no peque. Si tuviera carne y sangre entre hijos del primer hombre Adán, no hay una carne que no peque. ¿Cuál carne no peca? ¿Carne coreana no peca? ¿Carne mexicana solo peca? De ninguna manera. No hay carne que no peque. Entonces, no hay carne que no peque. ¿Qué quiere decir? Según aquel concepto tradicional sobre la definición del justo, no hay justo, ni siquiera uno. Sin embargo, la Biblia habla más de 300 veces del justo. Yo reconozco el camino del justo, pero no reconozco el camino del malo, impío, pecador. Yo oigo oración del justo, no oigo oración del pecador. Si no habría ni un justo, ¿por qué la Biblia ocupa tantos papeles mencionando de justo? Si no habría ni un justo. Entonces la Biblia nos lanza una pregunta. O sea, ¿por qué no piensa de otra manera? Tal vez el concepto del justo que tú crees, cómo fuiste educado, sería diferente que el concepto del justo según mi diccionario. Tu diccionario y mi diccionario son diferentes. Según el diccionario de este mundo, el justo es quien solo haga el bien, nunca peque. Según mi diccionario, el justo es quien
fue redimido, es redimido. Entonces eres justo, mi justo. Por eso el libro del Habacuc dice, mi justo por la fe vivirá. Entonces el justo de la Biblia es de la fe, no de las obras, según la ley de Moisés. Si fuera por las obras de la carne y sangre, delante de Dios nadie puede ser justificado. Sin embargo, hay muchos justos en la Biblia. El primer justo que aparece, el vocablo justo que por primera vez aparece, Génesis capítulo 6, versículo 8. 9. Noé era varón perfecto y justo. Caminó con Dios. Noé, o sea, contextualmente, por primera vez fue llamado por la Biblia justo perfecto. ¿Acaso Noé no es descendiente del primer hombre Adán? Sí lo es. Primer hombre no cayó en pecado. Luego de caerse en pecado, no comenzó a engendrar hijos e hijas. Noé, sin duda, es un hijo del hombre pecador Adán. Pero ¿por qué la Biblia lo llamó perfecto, justo? Varón perfecto y justo. Tenemos que investigar bien dónde lo dice alrededor de esa cita bíblica, porque por ahí cerca debería haber la razón. ¿Por qué Dios lo llamó justo? Génesis capítulo 6, versículo 9, lo dijo justo, pero un versículo antes, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 3 versículos antes del versículo 8. Génesis capítulo, puede proyectarlo, Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová. ¿A quién vio? Jehová. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjense, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Están de acuerdo de esta expresión contextual? ¿Están de acuerdo ustedes? La maldad de hombre es mucha en la tierra. Eso sí, estoy de acuerdo. La maldad sí mucha en la tierra. Lo siguiente, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos continúa solamente el mal. Me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo todo designio? No, entre todo designio mío hay el bien. Aunque sea un poquito, pero hay bien, muchos males. Pero todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, Jehová vio, era de continuo solamente el mal. Una pregunta, ¿Noé está exento ante esta palabra? ¿No está incluido? Él también es hombre de ese siglo. ¿Por qué la Biblia dice todo designio de los pensamientos del corazón nuestros continúa solamente el mal? Ya que nosotros manejamos una pesa, pero distorsionada, nos cuesta mucho trabajo para entender. ¿Por qué Dios dijo todo designio solamente que continuo solamente el mal? Lo más importante, ¿quién habita en el corazón del hombre? Si en el corazón del hombre habita Satanás, Satanás es padre de todo lo mentiroso. Desde el principio es homicidio. Si Satanás habita en el corazón, en mi corazón nada bueno puede esperar. Porque Satanás es en quien controla. Ya un médico profesional, al examinar
sangre. En la sangre encuentra algún virus, algún microbio muy peligroso. Esa sangre desecha, no acepta. Nunca puede donar a otra persona, él nunca permite. No, esa sangre no sirve, deséchalo, no sirve. Pero se ve muy roja, muy saludable, muy limpia. Se ve limpia, pero esa sangre no sirve porque te transmite enfermedad. O sea, es el juicio profesional. De la misma manera, adentro del corazón del hombre, si vive Satanás, ¿qué cosa buena puede esperar? Hasta lo más bueno de nuestra moralidad tiene doble cara. Por eso nosotros podemos sentir, luego de hacer algo bueno, inmediatamente, en pocas horas, sentimos adentro de nuestro corazón tantos deseos pecaminosos. Entonces, el momento más piadoso, el momento más santo, el momento más dramático de mi vida, en que yo me sentía santo, piadoso y perfecto, luego de unas cuantas horas, en mi misma persona, siento tantos deseos realmente cochinos, deseos, horribles deseos. Lo que salió de mi corazón para Dios sería aceptado como bien. No. Dios, ¿qué diría? Este es un mal bien forado, bien empaquetado, pero contaminado. No sirve. Por eso, en ese sentido, todo designio, otra vez puede proyectarlo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. El mal, porque Satanás se introdujo en el corazón del hombre. Ya luego, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya entonces, entre versículo 5 y versículo 9, ya versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Parece puras contradicciones. ¿Por qué? Versículo 5, 4 versículos antes, Dios vio, juzgó. La maldad de hombre es mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Él declaró, pero aquí, ¿acaso Noé no es un hijo de Adán? Sí lo es. No tenía carne, sangre, sí lo tenía. Pero Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Si fuera una persona intachable, infalible, ¿qué pasa? Génesis capítulo 9, después de haber salvado el mundo entero con acto de la fe, se emborrachó ante su esposa, ante sus 3 nueras, y luego se quitó toda la ropa. La Biblia que quiere enseñar era una persona infalible, era falible. Entonces, ¿en qué consistía la perfección? Santidad, la justicia de Noé. La clave, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Me gusta esta expresión. Aunque yo no soy un doctor lingüístico, pero me gusta investigar palabra, cortando cada palabra. Noé halló, ¿qué halló? Gracia. Pero gracia, ¿en dónde? En los ojos de Jehová. Ante los ojos de antiguamente, cuando aún existía el sistema casta, o sea, aristócrata y esclavos, un esclavo dependía de su amo. Ustedes a veces no ven en un restaurante, ustedes cuando espera la comida ser servida, viene un perro callejero. Esa hembra hace poco tuvo, se nota, su cría con mucha hambre se sienta al lado mío, al lado de una de mis piernas, comienza a mirarme. Esa mirada, ¿han visto ustedes?
una mirada, con toda humildad, con todo anhelo. Me mira, entonces, ay, me da pena de comerlo. Entonces, y quiero, por ejemplo, mi esposa quiere ahuyentarlo. Déjalo, me da pena, déjalo. No puedo comer la comida. Cuando yo estoy masticando, al mirarlo, se hace un nudo en mi garganta. Por fin, agarro un poquito de carne y hueso. Aquí está, para ti. Entonces, en España yo oí, no sé, es una interpretación correcta, pero sí oí. ¿De dónde nació, cómo nació el origen de la paella? Anteriormente los reyes, yo estuve en Palencia, es el lugar de origen de paella. Anteriormente los reyes españoles, al comer la comida, muy buena comida, bien servida. Luego comida que sobra. Decía, viviendo las doncellas sirvientas, para ellas. Para ellas. Entonces las sirvientes, doncellas vienen, recogen todos los desechos de comidas, preparaban un guiso. De ahí nació paella. Solo lo había oído, no he confirmado. Paella. Muchos platillos muy ricos, cuyo origen de los esclavos, de casi una historia bien similar ha nacido. Con desecho de comida, pero para hacer una comida rica, estudiaron, pensaron mucho y luego nació un platillo riquísimo para ella. Entonces, para ella. Si fuera argentino, para ellas. Entonces los españoles hubieran sido argentinos, ahora no sería llamado paella, paella. Entonces, paella. Para ella. Esa mirada no tenía nada de compasión, pero al ver a su actitud, la desgracia en que se encuentra, me compadezco. Entonces, un animal atentamente ve mis ojos. Cuando en mi ojo percapta un poquito de compasión, ya tiene suerte. Porque luego yo lo voy a dar un trozo. Entonces, ya no se va. Pero cuando un perro se va, ante mis ojos no encuentra ni siquiera un poquito de gracia. Es un comilón, tragón verdadero, solo piensa en su propio estómago, se desespera y se levanta y se va. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aparentemente está furioso. Aparentemente está a punto de raer toda la vida que se encuentra sobre la faz de la tierra. Pero muy adentro del corazón de él sí encontró un movimiento de compasión. Lo vio, encontró aquel mínimo movimiento de compasión, es Jesucristo. ¿Quién puede ser llamado por Dios justo? ¿Quién nunca peca? ¿Nunca cometa algún mal? Tal clase de justo no hay. Ni siquiera uno. Romanos 4, versículo 5. Ya, Romanos 4, versículo 5 nos presenta muy bien la definición de la justicia y ser llamado el justo delante de Dios. Mas al que no obra, ¿qué dice? Al que obra, no obra, coma, sino cree en aquel que justifica al impío, coma. Repito decir, yo no soy un doctor lingüístico, pero me gusta investigar una oración. Mas al que no obra, quiere decir que no tiene condición, no tiene buenos méritos, coma, sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces hay un tercero, un tercero anónimo,
la Biblia lo llama aquel que justifica al impío. Entonces, este hombre impío, que no obra, no tiene condición, echa su mirada a aquel tercero anónimo que justifica al impío. Luego logra creer en él. ¿Quién sería aquel tercero anónimo, aquel que justifica al impío? En toda la Biblia dice, Dios nunca justifica al impío. En Éxodo capítulo 23, Deuteronomio capítulo 18, en diferente parte de la Biblia dice, Dios nunca justifica al impío. Al pecador condena, al justo justifica, dice. Entonces, aquel tercero anónimo quien justifica al impío no puede ser Dios, porque Dios nunca puede justificar a un pecador. Al pecador condena, al justo justifica, porque eres un juez justo. Entonces la Biblia nos hace una pregunta: ¿quién sería aquel tercero anónimo quien justifica al impío? A los pecadores declaraba: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién profeta? ¿Quién profeta del Antiguo Testamento pudo perdonar a un pecador? Ni Moisés pudo hacer. Porque el hecho de perdonar al pecado solamente está bajo la potestad de Dios. Aparte de Dios, no hay quien pueda perdonar el pecado. Ni Elías, tampoco Daniel, ningún profeta pudo perdonar el pecado de algún pecador. Ya no es Dios, tampoco los profetas mayores. Pero ¿quién sería aquel que justifica al impío? ¿Quién es? El único digno de serlo, Jesucristo. Porque en San Marcos capítulo 2, un día Jesucristo estaba en la casa de Capernaum. Adentro de casa estaba predicando. ¿Qué pasó? Los discípulos, mucha gente al escuchar noticias, llegaron a casa, entraron a casa de los vecinos. Casa adentro estaba llena de gente. Afuera también vinieron multitud de personas. Ronda de personas, muchas capas de rondas de personas. Allí había un enfermo, un paralítico acostado en un lecho. 4 amigos de este paralítico anónimo eran conocidos de Jesucristo. Al enterarse que el Señor Jesús está de visita en Capernaum, ellos tuvieron fe de que si nosotros lleváramos nuestro amigo paralítico, nuestro Señor es capaz de curarlo, sanarlo. Ellos tuvieron un acto de la fe, un gesto tan bondadoso. Entonces ellos cargando el lecho entero, entre 4, cada quien una esquina, entre 4 amigos, ahí encima el amigo de ellos acostado lo trajeron hasta cerca de la casa. Pero encontraron un obstáculo, muchedumbre de personas. Entonces ellos pidieron permiso, con permiso, perdón, con permiso, con permiso. ¿Puede abrir un poco de espacio? No, yo quiero ver a Jesús, Jesús de Nazaret. Por favor, tenemos un amigo muy enfermo, misericordia, por favor. Con mucha dificultad podía abrir brecha. Ellos llegaron hasta afuera de la casa. Cuando llegaron a casa por la ventana, vieron casa adentro. No hay cabida. Pero no se desesperaron. ¿Qué hacemos entre 4 amigos? Aunque el dueño, el propietario nunca nos ha permitido. Pase lo que pase. Vamos a subir. Aquí ya nosotros no podemos retrocedernos. Vamos a subir al techo. Entre 4 hicieron trabajo conjuntos. Primero subieron 1 y 2 y luego atrás 2 amigos levantaban el lecho. Agárralo bien. Y luego amarraba el cuerpo del amigo sobre el lecho para que no se cayera y subieron. Ellos se subieron. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir un hueco acá. Luego vamos a pensar cómo pagar al propietario. Pero vamos a salvar a nuestro amigo. Era un acto de la fe.
hicieron una apertura. Jesús estaba predicando, de repente desde el techo comienza a caer polvo y tierra. ¿Qué es esto? El propietario, él se puso muy molesto. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? ¡Bájense! Luego se abrió una apertura. Ahí salieron 4 cabecitas. Perdónenos. ¿Qué hacen ustedes? Luego le pagaremos. Paciencia, por favor. Luego explicaremos, le pagaremos, repararemos la casa. 4 cabezas. Hola, maestro. Son conocidos de Jesucristo. Hola, maestro. Hemos traído un amigo que te necesita. Paciencia, tolerancia, por favor. Con mucho cuidado, entre 4 empezaron a bajar el lecho para mantener, el equilibrio, un trabajo con bastante dificultad. La Biblia dice, Jesús viendo fe de ellos, dice. Viendo fe de ellos, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. De repente, la gente que estaba casa adentro, todos se enmudecieron en el corazón cavilando. Blasfemia, dice. Solo Dios puede perdonar al pecado. ¿Cómo Él puede decírselo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús leyó que estaban cavilando y les preguntó, entre yo decir a este hombre, levántate, toma tu lecho, porque eres sano, y decirle, tus pecados te son perdonados, ¿cuál palabra para mí sería más fácil? Para sanar la enfermedad, Jesucristo con su autoridad, con su poder, Él puede sanar cualquier enfermedad. Aunque fuera Jesús, el tema de perdonar el pecado está establecido por la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. En cuanto a la sanidad, Jesús con su autoridad sí puede hacerlo. Pero aunque sea Jesús, para perdonar el pecado es necesario un sacrificio expiatorio. Para mí, ¿cuál sería más fácil? Decir a este enfermo, levántate, toma tu lecho y anda, y decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Los judíos sí sabían, ellos tienen conocimientos de la ley, pero no quisieron contestar. Porque la respuesta es decirle, tú estás sano, es más fácil. Pero Jesús eligió lo más difícil. Ellos no querían contestar. Ellos viendo la maldad de ellos. Esto dijo, la Biblia describe, para que el mundo sepa, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar el pecado. A propósito dijo, sabiendo que ellos se iban a molestar, sabiéndolo dijo, porque quería enseñar al mundo el verdadero propósito con el cual Él se desciende al cielo. No es la sanidad, número 1, eliminar el pecado del mundo. Luego Jesús dijo a él, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó, se sanó. Luego aquellos hombres empezaron a glorificar al Señor. ¡Gloria a Dios! Nunca hemos visto que Dios haya dado este poder a un humano. Jesús se enfureció, se despidió de ellos, se fue de ellos. Porque cuando anunció el Evangelio, ellos dijeron, secta, blasfemia, dice. Cuando dijo de la sanidad, glorificaba a Dios.
hasta ahora no se cambió nada. Muchas iglesias no están hablando del perdón de los pecados, sino solo hablan de la sanidad, hablan de la prosperidad nada más. Cuando habla del perdón del pecado, no se interesa, hasta se molesta. Con mucho pecado, con la prosperidad, ¿qué sentido tiene? Con mucho pecado, cuerpo sano, ¿qué sentido tiene? Entonces, lo primordial, primeramente, gente que visita una iglesia, dirigirle el arrepentimiento, aunque se moleste. Luego, dirigirle a la salvación. Ser reconciliado con el Señor. Luego de la reconciliación, establecer la relación de padre e hijo. Luego, si fuera su voluntad, Dios le sanará de su enfermedad. Si fuera su voluntad, Dios le dará prosperidad. Pero el orden está cambiado. A cualquier persona que viene, prosperidad, sanidad, prosperidad. Hoy en día muchos pastores se han vuelto en magos, en brujos. Hacen show. Hasta contrata gente de habilidad para hacer actuación, para manipular a la gente. Entonces, ¿quién es el que justifica al impío? ¿Cuál era el argumento de Jesús que pudo decir a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados? Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Pero ¿cómo Jesús pudo decírselo? Porque Él iba a derramar su propia sangre por él. Amén. Eres el único digno. Entonces, otra vez, Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, ya, no tiene obra según la ley de Moisés. No es que no quiera, sino no pueda. Sino, por eso, con un arrepentimiento. Si no cree en aquel que justifica al impío, tú, con tu sangre preciosa, ciertamente me limpiaste. Aunque el mundo se burle de ti, yo te creo. Con tu sangre me limpiaste. Coma. La tercera parte, supe. Supe. ¿De qué? Jesucristo lo limpió. Supe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Su fe le es contada por justicia. ¿A quién Dios cuenta justo delante de Dios? ¿A quién se arrepintió de que, si fueran por las obras de la ley, no puede ser justificado? Y se arrepintió y se reconoció, es un pecador, un perdido. Luego creyó en el único Hijo de Dios, quien vino al mundo una sola vez, se sacrificó su vida para el perdón de nuestro pecado. Cree en aquella sangre por sangre preciosa que realmente me limpió. Su fe en Él, su fe en aquella sangre preciosa. Dios cuenta por justicia. Quien tenga esta fe, Dios cuenta, es mi justo, quien vive por la fe. Amén. Gloria a Dios. La Biblia, así, a una persona en Cristo Jesús le trae una equivalente de revolución. Es una revolución. ¿En qué sentido? Todos los conceptos comienza a ser conceptualizado de nuevo. Bíblicamente, ¿qué es el justo? ¿Qué es el pecado? Hoy yo he leído Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Aquí encontramos dos términos bíblicos, bastante confuso. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ya de él. Aquí un término bíblico teológico bastante difícil de entender.
despojaos del viejo hombre. Dijo, viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Luego, la característica de este viejo hombre: viciado, conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre, viciado, conforme a deseos engañosos. Deseos, pero engañosos. Deseos provocados por los pensamientos, por los sentimientos. ¿Alguna vez no han probado ver a una película y muteando el volumen? Están viendo una película de guerra, muy emotiva, me contagia de lágrimas, quiero llorar, pero muteamos el volumen. Nada de sentimientos sentimos. Y veo, que miren este vida, está muriendo, está bombardeando. La novia de protagonista, ¿por qué está llorando? No me contagia nada de emoción. El ser humano, los deseos son engañosos. Los deseos influidos por los pensamientos, sentimientos, por las informaciones. El viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Cita bíblica, por favor, mantengan, por favor. También dijo la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Siguiente. Ya, para poder salirse o para poder despojarse del viejo hombre, es necesario renovación en el espíritu de nuestra mente. Una nueva conceptualización sobre el hombre. Siguiente. Y vestíos del nuevo hombre. Ya la característica del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya aquí nosotros vemos dos hombres. El viejo hombre, el nuevo hombre, no son hombres biológicos. No son hombres de sangre y carne, sino dos habitantes en un solo mismo cuerpo, pero son distintos habitantes. Porque cada habitante tiene su costumbre, su hábito. El viejo hombre está casado conforme a los deseos engañosos que son provocados por los pensamientos y sentimientos. Nosotros, antes de conocer al Cristo, ¿cómo hemos vivido? Según nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuál era nuestra manera, nuestro método? Dejarme ser arrastrado por mis pensamientos y sentimientos. Entonces, mis sentimientos, mis pensamientos, detrás del telón de mis pensamientos, mis sentimientos, Satanás a mí me influye con el engaño. Pero yo no tenía función para filtrarlo. No podía filtrar a un tercero detrás del telón. Yo no podía filtrar porque no tenía esa función, yo no tenía filtro. Entonces, en mis pensamientos, en mis sentimientos, obra de Satanás infiltradas. Yo sin duda creía, yo. Ese pensamiento, yo. Ese sentimiento, yo. Hacía caso. Es el viejo hombre, esclavo de Satanás. Ya entonces, renovando, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente.
como Galileo, cuando descubrió, el planeta de Tierra está redondo. Nunca más podía retroceder, volver a otro tiempo de la ignorancia. De la misma manera, al descubrir bien la sangre del Cristo, realmente me lavó. El cuerpo del Cristo fue destruido en la cruz, pero en realidad Dios quería destruir a nuestro cuerpo, ya que no se puede, pero Cristo representando el cuerpo nuestros, tomando el lugar nuestros, su cuerpo sin alguna misericordia, Dios no se compadeció del cuerpo del Cristo, lo destruyó y destruyó en la cruz. ¿Qué demostró a nosotros? Nuestro viejo hombre. El carácter de este hombre, Dios lo desechó, clavó, eliminó, para que nosotros pudiéramos creer, considerarnos aquel hombre casado, viciado, conforme a los deseos engañosos, es un enemigo de Dios, es un obstáculo. Dios lo destruyó en la cruz por medio de la destrucción del Cristo, renovando en mi espíritu, en mi mente, mi persona, aquel hombre que hacía la vida creyendo solo en sentimiento, en pensamiento, manipulado por Satanás, era esclavo de Satanás, destruido en la cruz. Cristo, cuando fue levantado, juntamente con su cuerpo, me levantó. En mí hizo un nuevo hombre, creado según Dios. Siguiente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Depende de cómo me ubico. Depende de usted cómo se les ubican. Todavía se les ubica por viejo hombre, entonces llevará una vida que tiene enemistad con Dios, en vicios. Pero cuando ustedes pueden ser iluminados por Cristo, en realidad, Señor, yo como orgánico, ser orgánico, biológico, nunca me morí con Cristo en la cruz. Nunca. El hombre biológico, Pablo Shin, se murió con Cristo. Pero Dios, yo creo. Aquella manera de vivir, el hombre que tenía un hábito, viejo hábito, creyendo en los pensamientos, sentimientos, esclavizaba al que estaba detrás del telón, es el diablo. Juntamente con Cristo, tú destruiste. Mi viejo hombre, juntamente con Cristo, murió. Cuando lo levantaste, juntamente me levantaste. En mí creaste un nuevo hombre, según tu santidad y tu justicia. Solo hace caso a tu palabra, a tu guía. Cuando llega a este grado, ¿qué le pasa? Esta persona se libera de zona de turbulencia. Yo viajo mucho en aviones. Cuando cada vez que el avión está traspasando zona de turbulencia, hay un comunicado por el parlante. Estamos pasando una zona de turbulencias. Abroche el cinturón, por favor. Hasta que se apague señal de abrochar el cinturón. Pero cuando entra fuera de zona de turbulencia, más allá de capa de nube, donde ya no hay tanto viento, se apaga, ya puede levantarse, puede irse al baño. Entre los cristianos hay quienes todavía viven en zona de turbulencia, titubeando. Entre ustedes hay algunos que están bailando, titubeando, cada día influido por los pensamientos y sentimientos.
También algunos rumores que se oyen de espalda. Para ustedes les influencia tanto. No, pero ¿quién le dice? ¿Quién cobarde? ¿Por qué de mi persona, delante de mi persona no me dice? ¿Por qué de mi espalda? ¡Qué cobardía! ¡Ay, quiero pegarlo! Satanás quiere asediar a nosotros para que no avancemos. ¿Por qué alguna persona está en zona de turbulencia? Yo veo muchos cristianos, incluso algunos compañeros míos, en zona de turbulencia. Pastor, amigo mío, ¿por qué todavía usted no puede considerar su viejo hombre, ese hombre cobarde, ese hombre hipócrita, ese hombre digno del juicio, fue destruido en la cruz juntamente con Cristo? Dios en usted ha creado un nuevo hombre, un ser glorioso, un ser maravilloso. ¿Por qué no puede despojarse de aquel viejo hombre y revestirse de un nuevo hombre? Atrás, dejarlo. ¿Me quiere insultar? Adelante. Es tu hábito difamar, entonces adelante. Es tu gusto insultar a otra persona, tener envidia, adelante. Porque ese hombre murió en la cruz. En mí Dios creó un nuevo hombre. El hombre según la santidad de Dios, según la voluntad de Dios. El hombre apto y digno solo hace caso a Dios. ¿Qué sucede? Me salgo de zona de turbulencia. Yo no me molesto. Algún hermano en la hora de salir de acá odia a Pastor Pablo, sí, pruébalo. Me pongo frustrado o no. Me mantengo con una cara sonriente, con una sonrisa muy grande. Entonces, sí lo soy. Entonces, ¡ay, odio! Los peruanos, hermanos peruanos, cariñosos hermanos peruanos. Muchas veces en la hora de testificar, yo estaba sentado atrás. Un hermano se sale y testifica. Yo, cuando Pastor Pablo Shin estaba en Paraguay, aún era misionero en Paraguay, yo un tiempo quería que él fuera mi pastor. Se veía tan caballero, tan bondadoso. Luego llegó a ser nuestro pastor. Ahora es un odioso. Yo lo odio. Entonces, porque tanto regaña. Yo atrás sentado estaba riéndome. Casi me moría de risa. Entonces, fui tan malo, me caí tan gordo a él. Entonces, no importa, hermanos. Satanás quiere difamarnos, adelante. Satanás quiere insultarme, adelante. Satanás quiere hablar de alguna debilidad que en mi cuerpo, adelante. El habitante, el hombre que titubeaba, hacía caso a él. Dios lo destruyó en la cruz. Dios me está diciendo, tú no eres ese viejo hombre asqueroso. Tú eres un nuevo hombre. Solo hazme caso a mí, a mi palabra, a mi voluntad. Ignórelo la gente que te diga contra tu persona. Solo haz caso a mí, a mi palabra, a mi voluntad. Entonces yo te encaminaré, te dirigiré a un lugar donde tú puedas ver gran obras mías. Amén, hermanos. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre. Hoy nosotros pudimos conceptualizar lo que es el viejo hombre, el nuevo hombre. No es un hombre biológico. Es un hábito, la manera de vivir. El hombre que reaccionaba con la vieja manera de vivir. Hombre formado, criado por Satanás.
hombre tomado por Satanás, hombre acostumbrado por Satanás, destituidos, destruidos. En nosotros ha creado un nuevo hombre. Amén. Santo, justo, inocente, perfecto, glorioso. Entonces, renovando en nuestro espíritu, nuestro entendimiento y nuestra mentalidad, Cristo nos hizo ser nuevo. ¿Ustedes están en Cristo Jesús? Algunos si están en Cristo Jesús, ¿qué es? Nueva criatura. Lo viejo ha pasado, fue hecha nueva criatura. Son nuevas criaturas que vivan en zona, no en zona de turbulencia, en una zona segura, donde tú solo reaccionas con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces, aquella burla, difamación para mi viejo hombre en la cruz está terminado. Entonces, despojándose del viejo hombre, se han revestido del nuevo hombre. Entonces, a través de ustedes, Dios puede hacer gran trabajo, les dirigirá un mundo donde pueda haber mucha obra de Dios. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo.